Hola, el día de hoy vamos a escuchar el relato, pensando de un cierto modo. Empecemos. La lluvia golpeaba con furia la ventana de mi pequeña oficina en el tercer piso de un edificio antiguo, situado en una de las zonas más olvidadas de la ciudad. Los días grises eran una constante en mi vida, como si el clima reflejara el estado de mi mente. Llevaba semanas obsesionado con una idea, un deseo que se había arraigado profundamente en mi ser y que, sin embargo, parecía inalcanzable. Miré el reloj en la pared. Las agujas avanzaban con una lentitud desesperante. Sabía que debía formarme una imagen mental clara de lo que quería. Esa idea, tan simple y al mismo tiempo tan compleja, era como un faro en medio de la tormenta. Pero la claridad era escurridiza, como si mi mente estuviera envuelta en niebla. Suspiré y cerré los ojos, intentando una vez más visualizar mi objetivo. Era una casa. No una cualquiera, sino aquella que había visto en mis sueños durante meses. Se erguía majestuosa en lo alto de una colina, con sus paredes de piedra y su tejado de tejas rojas, rodeada de un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas. El deseo de poseerla era tan intenso que sentía un dolor físico en el pecho cada vez que pensaba en ella. ¿Por qué te torturas así?, me pregunté en voz alta, rompiendo el silencio opresivo de la habitación. Pero no había respuesta. Solo el eco de mis propias palabras. El sonido del timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Me levanté con desgana, sin esperar a nadie en particular, y abrí la puerta. Allí estaba él, un hombre de aspecto corriente, con un abrigo gris oscuro empapado por la lluvia y una expresión indescifrable en su rostro. «Buenas tardes», dijo, con una voz calmada pero firme. «Me dijeron que aquí podría encontrar lo que estoy buscando». Lo observé con recelo. Era un completo desconocido, pero había algo en su presencia que me inquietaba y, al mismo tiempo, me intrigaba. «¿Qué es lo que busca?», pregunté, tratando de sonar indiferente. «La casa en la colina», respondió sin titubear. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía saberlo? Nadie conocía ese deseo, esa obsesión que me mantenía despierto por las noches. «No sé de qué me habla», mentí, pero mi voz tembló levemente. Él sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Lo sabes bien», insistió, con una seguridad que no dejaba lugar a dudas. «He venido a ayudarte a conseguirla». La incredulidad se mezcló con la esperanza en mi interior. Había algo en sus ojos, una especie de certeza absoluta que me hizo querer creerle. Pero no podía ser tan sencillo, ¿verdad? «¿Y cómo piensas hacerlo?», pregunté, cruzándome de brazos, como si ese gesto pudiera protegerme de lo que estaba por venir. Él dio un paso adelante, sin dejar de mirarme fijamente. «Es simple», dijo. «Solo necesitas mantener la imagen en tu mente, pero no basta con desearla. Debes vivir como si ya fuera tuya, como si cada detalle de esa casa estuviera al alcance de tu mano. Y cuando lo hagas, la casa será tuya». Sus palabras resonaron en mi mente. Recordé todas las veces que había intentado imaginarme viviendo en esa casa, pero siempre con una sensación de lejanía, como si fuera un sueño imposible. Ahora, este extraño me decía que debía creer que ya era mía, que sólo así podría hacerla realidad. «¿Y si no funciona?», pregunté, con una mezcla de miedo y desesperación. «Si no crees que ya es tuya, nunca lo será», respondió, con una calma que bordeaba la frialdad. «Todo lo que necesitas es fe y determinación. El resto vendrá por sí solo». Quise rechazarlo, decirle que se fuera y dejara de jugar con mis esperanzas, pero algo en mí sabía que tenía razón. Había pasado tanto tiempo deseando esa casa, pero nunca había creído realmente que podría ser mía. Siempre había habido una barrera, una duda que me impedía dar el paso definitivo. «Está bien», dije finalmente, con la voz cargada de una nueva determinación. «Lo haré». Él asintió, como si hubiera esperado esa respuesta todo el tiempo. «Recuerda», dijo antes de darse la vuelta y marcharse. «No se trata solo de visualizarla, sino de vivir en ella mentalmente, de sentir que ya la posees. Solo así la tendrás en tus manos». Cerré la puerta tras él y me quedé de pie, mirando la habitación vacía. Las palabras del extraño resonaban en mi mente, como un mantra que se repetía una y otra vez. Sabía que tenía razón. Debía creer, no solo desear. Pasé el resto del día en silencio,
contemplando cada detalle de la casa en mi mente. La luz del sol filtrándose por las ventanas, el crujido de la madera bajo mis pies, el aroma de las flores en el jardín. Todo era tan real en mi imaginación que casi podía sentirlo. Esa noche, cuando finalmente me fui a la cama, me sentí diferente. Había algo nuevo en mí, una sensación de certeza que no había sentido antes. Sabía que, de alguna manera, la casa ya era mía. Los días pasaron, y mi vida comenzó a cambiar. Empecé a hacer pequeños ajustes, a actuar como si ya viviera en esa casa. Cambié mi forma de vestir, mi manera de hablar, incluso la decoración de mi oficina. Cada decisión que tomaba estaba guiada por la imagen de esa casa en mi mente. Finalmente, un día, recibí una llamada inesperada. Una oferta de trabajo en otra ciudad, la ciudad donde se encontraba la casa en la colina. Era la oportunidad que había estado esperando, el último paso hacia mi objetivo. Acepté sin dudar, y en cuestión de semanas, estaba conduciendo hacia mi nuevo hogar. Cuando finalmente llegué a la casa, sentí una emoción indescriptible. Allí estaba, exactamente como la había imaginado durante todo ese tiempo. Entré, y todo estaba tal como lo había visualizado. Cada detalle, cada rincón, era como en mis sueños. La casa ya no era un deseo lejano, sino una realidad tangible. Me senté en el porche, observando el paisaje que se extendía ante mí. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Finalmente, todo había encajado. La fe, la determinación, la imagen mental, todo había funcionado. Y entonces lo entendí, no se trataba solo de desear algo, sino de creer que ya era tuyo. De vivir en esa realidad, incluso antes de que se materializara. Esa era la clave. Con una sonrisa en los labios, cerré los ojos y respiré profundamente. El aire fresco de la tarde me envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Había encontrado lo que buscaba. La casa en la colina, y con ella, la certeza de que los sueños pueden hacerse realidad, si uno tiene la fe suficiente para creer en ellos.